Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a True Crime, la huella del crimen. En el episodio de hoy viajaremos hasta Sevilla y retrocederemos al verano de 2010 para conocer uno de los crímenes más brutales y desgarradores de los últimos años. El caso que hoy vamos a tratar, el de Laura Cerna, no es solo un asesinato. Es también el ejemplo de una investigación compleja y de una familia que nunca dejó de luchar por justicia. Esta es la historia de Laura Cerna, una mujer que lamentablemente se fue demasiado pronto. Laura era profesora de inglés estadounidense de 49 años y había decidido asentarse en Sevilla. Era una mujer independiente, cercana, y había hecho de esa ciudad su hogar. Su círculo más íntimo hablaba de ella como una persona muy abierta, confiada, que entablaba conversación con cualquiera y que no tenía maldad. Estaba casada con un sevillano con el que no convivía y tenía un hijo ya de edad adulta. Laura no lo había pasado precisamente bien en el ámbito sentimental, y es que años atrás había sufrido maltrato por parte de una pareja, y aunque siguió adelante, aquello le marcaría para siempre. La madrugada del 30 de agosto de 2010 sería la última vez que alguien la vería con vida. Salió a disfrutar de la noche sevillana y, por desgracia, jamás regresó. Los últimos que la vieron con vida fueron su hijo y la novia de este. Los tres cenaron juntos y tomaron unas cervezas en la mítica calle Betis, en Triana. Tras pasar unas horas juntos, Laura decidió marcharse a casa y sus dos acompañantes fueron con ella hasta la Plaza de Cubas, donde la mujer tomaría una bicicleta que debía llevarla hasta su domicilio. A eso de las 2 de la madrugada, Laura llegó al barrio Tiro de Línea, pero antes de subir a casa decidió tomar algo más en un establecimiento de la zona. Lamentablemente, allí coincidiría con Antonio Gordillo, un vecino que trabajaba como camarero, tenía 30 años y al que conocía de vista. Este señor era conocido por su carácter violento. De hecho, en sus antecedentes figuraban 2 sentencias condenatorias por delitos de lesiones a terceros. Una vez, por ejemplo, en una disputa fue capaz de arrancarle un dedo de un mordisco a otra persona. Tras tomar unas copas, Antonio la invitó a seguir con la fiesta en su piso. Una vez allí, seguirían ingiriendo alcohol, y no solo eso. El hombre ofreció a Laura una sustancia estupefaciente, y, aunque ella no consumía, aquella noche quiso probar. A medida que los minutos pasaban, el ambiente empezó a tensarse, hasta el punto que se desató una discusión que sería letal. Se desconoce el motivo de la disputa, pero todo parece indicar que Antonio le propuso tener relaciones a Laura, y ésta se negó, lo que hizo que el hombre perdiera los papeles y empezara a golpear sin piedad a la víctima. Una de las múltiples heridas que recibió Laura, concretamente en el ojo derecho, hizo que ésta perdiera la consciencia. En ese preciso momento, Antonio decidió trasladarla al baño y allí le quitó la vida, propinándole hasta 4 puñaladas en la caja torácica. Pero el horror no había hecho más que empezar. Antonio Gordillo intentó ocultar lo ocurrido de la manera más cruel imaginable. Después de desvestirla, el hombre introdujo el cadáver de Laura en la bañera. Intentó pasar su cuerpo a una maleta, pero al percatarse de que no cabía, terminó descuartizándolo. Tras despojarla de la cabeza y arrancarle un brazo, metió estas partes en bolsas de basura y guardó el resto en la maleta. Posteriormente, Antonio limpió meticulosamente el piso, se encargó de guardar las pertenencias de su víctima en una bolsa junto a su ropa y procedió a llamar a un amigo íntimo. Durante una conversación telefónica le reveló que había cometido una auténtica locura, que había conocido a una mujer extranjera, la había llevado hasta su domicilio y, en una discusión, durante un supuesto forcejeo, había acabado con su vida. Como es lógico, este amigo le dijo que no contara con él para nada, y a Antonio se le ocurrió entonces llamar esta vez a una amiga para pedirle las llaves de su coche. Ya con el vehículo en su poder, metió dentro las bolsas y la mochila en las que había metido el cuerpo y los enseres de Laura. Primero se dirigiría hasta el río Guadalquivir, donde se desharía de la maleta.
A continuación pondría rumbo hasta Chipiona, lugar en el que dejaría los utensilios de limpieza que utilizó para borrar cualquier rastro de la mujer en su domicilio. Posteriormente haría el camino a la inversa y regresaría a Sevilla para devolverle el coche a su amiga. Ya de camino, tomó la bolsa que contenía la cabeza y el brazo de Laura y la lanzó desde el Puente de las Delicias. Sin embargo, se encontró con un problema, y es que desde arriba vio que la bolsa flotaba en el río, así que tuvo que meterse para recuperarla. Se le ocurrió entonces introducir una piedra en el interior para que el contenido se hundiera, y de nuevo volvió a lanzarla al agua. Esta vez comprobó que no salía a flote y se marchó, un acto tan macabro como frío. Al día siguiente, el 31 de agosto, Antonio se fue a trabajar, pero antes se desharía de otra bolsa, la última, la que llevaba las pertenencias de su víctima. Durante aquella jornada almorzaría con un amigo y protagonizaría otro episodio violento. De repente, mientras la conversación fluía hablando de su madre, se puso tremendamente agresivo, tanto que empezó a dar golpes contra un árbol, un ejemplo más de la agresividad que presentaba esta persona. Pasados unos días, el 4 de septiembre, el marido de Laura comunicó su desaparición a las autoridades. Prácticamente a la vez, el amigo de Antonio Gordillo, al que éste había llamado, si recordáis, tras cometer el crimen, se puso en contacto con la policía para contar la terrible historia que éste le relató la noche del 30 de agosto. Así, los agentes no tardaron en unir la desaparición de la profesora con el crimen que Antonio le contó a su amigo por teléfono. La policía empezó a reconstruir los últimos pasos que dio Laura antes de que desapareciera para siempre y descubrieron que había sido vista junto a este hombre tomando algo tranquilamente en un bar. El 9 de septiembre de 2010, 10 días después de la desaparición de la profesora, Antonio Gordillo fue detenido y los investigadores procedieron a hacer una inspección ocular del piso en el que vivía. Allí hallaron restos de sangre en el baño y evidencias claras de lo que había ocurrido. En un primer momento, Antonio lo negó todo. Dijo que él no había hecho nada y que no tenía ni idea de qué le había podido ocurrir a Laura. Pero cuando los agentes enumeraron las numerosas pruebas que habían encontrado en su domicilio, el hombre terminó confesándolo todo. En una primera declaración, Antonio contó que se había encontrado con Laura, que consumieron, subieron a su domicilio voluntariamente y que allí siguieron tomando. Según él, supuestamente, la chica quería mantener relaciones con él, y fue precisamente Antonio quien se habría negado, siempre según su versión. Explicó que estaban bailando y que en un momento dado ella tropezó, se cayó al suelo y, en un arrebato, habría arremetido contra él, portando en ese momento un cuchillo. Antonio sostuvo que ella misma se clavó el cuchillo una y otra vez en un supuesto arrebato de locura, después de que él hubiera rechazado mantener relaciones. En una carta manuscrita, el hombre explicó a la policía dónde se había deshecho de los restos de su víctima. El 6 de septiembre, los agentes encontraron tanto la maleta como la bolsa en las que Antonio había introducido los restos mortales de Laura, que anteriormente, recordemos, se había encargado de descuartizar. La familia de Laura quedó absolutamente consternada al saber lo que le había ocurrido a la estadounidense. Su madre, Sandra, siempre se refirió a su asesino como un auténtico monstruo. Durante la fase de instrucción, los investigadores tuvieron que dar respuesta a varios interrogantes. Entre ellos, ¿se conocían Antonio y Laura? El hijo de la profesora contó que aquella noche Laura cenó con él y con su pareja y que la dejaron en la plaza de Cubas. Aseguró que su madre nunca había nombrado a Antonio Gordillo, pero tenía claro que no era una mujer que se fuera con cualquiera. Ambos se conocían simplemente de vista. Hasta ese día no habían tenido ningún tipo de relación. Tras pasar unos días en los calabozos, el hombre fue trasladado al centro penitenciario de Sevilla y Laura, por expreso deseo de la familia, fue enterrada en la capital hispalense. Pese a que se había criado en Nueva York, amaba Sevilla y los suyos quisieron que sus restos mortales descansaran allí para siempre.
El caso finalmente llegó a juicio el 12 de abril de 2012, prácticamente 2 años después de que se produjera el crimen. Durante las diferentes sesiones, Antonio Gordillo volvió a asegurar que fue Laura la que se produjo la muerte a sí misma con un cuchillo y que él actuó fruto del miedo, despiezando su cuerpo y deshaciéndose de las bolsas por diferentes puntos. Para la familia de Laura, esta declaración era un auténtico insulto para su memoria. La Fiscalía, por su parte, descartó de pleno esta teoría. Es prácticamente imposible que con las heridas que presentaba Laura hubiera podido apuñalarse hasta en 4 ocasiones. Heridas, además, que fueron directas al corazón, con el daño que eso implica. Por su parte, la defensa de Antonio trató de alegar que el acusado sintió miedo insuperable y que actuó en legítima defensa. De igual modo, intentó que se aceptara que había consumido alcohol y otras sustancias aquel día, lo que supuestamente había afectado a su capacidad volitiva. Un informe médico forense presentado demostraba que el hombre había consumido tóxicos de forma esporádica durante los últimos 20 años. Sin embargo, ese mismo escrito dejaba claro que Antonio Gordillo tenía su capacidad intelectiva intacta en el momento del crimen. El hecho de que descuartizara el cuerpo, lo metiera en una maleta, se deshiciera de los restos y posteriormente lo limpiara todo a conciencia, siguiendo con su día a día de forma totalmente normal, no dejaba lugar a dudas. La acusación pedía 25 años y 5 meses de prisión por alevosía, ensañamiento y profanación de cadáver. Finalmente, la Audiencia Provincial de Sevilla condenó a Antonio Gordillo a 20 años de prisión por homicidio. Y es que el jurado consideró que había actuado con alevosía, pero no apreció ensañamiento. La condena se redujo en 1 año, a 19, porque Antonio colaboró en la localización del cuerpo, una decisión que despertó un profundo malestar especialmente para su madre, Sandra, que ejercía como abogada penalista. Según sus propias palabras, para ella la condena fue un auténtico insulto a la inteligencia humana. En este caso, el delito de profanación de cadáveres tampoco fue tenido en cuenta. El descuartizamiento se interpretó únicamente como un intento de ocultar pruebas. Meses después, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía confirmó la condena y la sentencia dejó un sabor amargo. Para muchos, 19 años no se correspondían con la brutalidad de este crimen, lo que hizo que se abriera el debate. ¿Cómo podía no considerarse ensañamiento un asesinato con tantas puñaladas? En este caso, la sociedad se quedó con la sensación de que la justicia se había quedado corta. 15 años después de su brutal crimen, el recuerdo de Laura Cerna sigue vivo, aunque también sigue latente la herida que dejó este caso. Un relato duro que nos obliga a reflexionar sobre nuestro sistema judicial y sobre el mal, porque, como hemos visto, este puede esconderse a la vuelta de la esquina.